escuchar el llanto del pobre cuando los que no tienen pan ya gritando están, mi Dios se lo cobre. Somos semejantes, es decir, pareciera que lo somos en la manera de rezarle a Dios, en la manera de engañar a Dios y en la forma de engañar con Dios. Yo quiero semejanza en la escuela, donde el niñito moreno, el indio y el niño blanco te aprendan la misma A. No semejanza en la iglesia, porque allí usted puede ver a un hombre sentado en un banco con su nombre, después de pisar a otro hombre, después de pisar 1000 hombres, queriendo lavar su alma diciendo: Dios me perdone. Cuando el ruido del tantán no deje escuchar el llanto del pobre, cuando los que no tienen pan ya gritando están, mi Dios se lo cobre. Cuando salgamos de pobre, cuando salgamos de pobre. El Papa vino a Colombia, el primero en besarle la mano. El sol de Venezuela en este 2025 nace desde nuestro estado de la Guayana Esequiba. Un saludo a todas y todos en esta gran fórmula perfecta que es TVFAN, un cañón comunicacional por la paz, un cañón comunicacional que hoy saluda, como siempre, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en este momento todo el sistema defensivo territorial está en función constitucional. Igualmente a nuestro comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro Moros, un saludo. Igualmente a nuestra primera dama y la primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, nuestro ministro, nuestro general en jefe Ibrahim Peino López. Hoy tenemos temas, está gravitando el sur global. Hoy tenemos a una invitada de lujo, una geopolítica, una profesora, una analista y el que es la directora de la plataforma comunicacional Huele Azufre, la profesora María Fernanda Barreto. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo en tu programa y de nuevo aquí en TVFAN, tiempo sin venir. Claro, el tema de Colombia, vecinos históricos, vecinos que nos unen a Bolívar, está gravitando hoy y continúa a aparecer un conflicto histórico que está ahí, pero también en este sur global hoy vamos a hablar de otras cosas, la CELAC, que próximamente está por activarse, el nuevo gobierno de Estados Unidos, pero todos estos temas queríamos empezar en este segmento, cómo ver la Colombia de hoy. Tenemos unas cápsulas, María, que son importantes. Quiero saludar a nuestro ministro padrino, como siempre, llevando esa agenda estratégica que le manda a mi comandante y jefe Nicolás Maduro Moros. Hubo reuniones en estos días sobre el tema estratégico que siempre Venezuela ha mantenido, el diálogo con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, y pareciera que se habían alejado de parte de ellos, pero están vueltos. Ahí hay una cápsula que yo quería rápidamente para venir a los comentarios. Vamos a ver esa cápsula, González, vamos a ponerla. La necesidad que podamos trabajar de manera coordinada, autoridades colombianas y autoridades venezolanas en la represión del narcotráfico. Le planteé de las posibilidades de desarrollar algunas operaciones especiales. El ministro padrino estuvo de acuerdo. Estamos en el fortalecimiento de las relaciones indispensables
entre los mandos militares y de policía colombianos y venezolanos. Definimos también cómo se establecían, cómo se continuaría en la indispensable conversación y reuniones de mandos nuestros con mandos venezolanos para el planeamiento de operaciones especiales que se deben llevar a cabo. Eso es todo lo que sobre el tema de... Queríamos que usted nos empezáramos con este tema del diálogo y también del conflicto que ocurre allá. Bueno, escogieron una canción además muy hermosa para comenzar, hay que decir. Esa canción de Ali Primera que tuve el privilegio de escuchar en vivo siendo una niña y fue además marcó un hito en mi vida, creo que ese disco de Ali Primera. Y esa canción en particular también además es una canción muy dedicada a Colombia. Claro. Y a la teología de la liberación, de la cual nuestro comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro también son, digamos, militantes de esa teología de la liberación. Colombia, a pesar de lo que algunos a veces tratan de hacernos creer, de la apariencia que algunos gobiernos han tratado de dar y de lo que tristemente algunos analistas que no comprenden la complejidad de Colombia dicen, Colombia no es un país que ha superado el conflicto, Colombia es un país en guerra. Colombia, además, siempre lo digo, es el único país del continente americano que no ha tenido un día de paz desde que llegaron los conquistadores. En Colombia, la guerra es la cotidianidad y es lo que ha marcado la historia del país, incluso marca las vidas de todos y todas quienes ahí nacimos. Entonces, esa situación de guerra en Colombia persiste y es un conflicto muy complejo, Luis, por eso es que no es fácil a veces dar entrevistas cortas sobre el tema, porque cuando uno dice que un conflicto es complejo es porque tiene muchas y distintas variables, y cuando se simplifican las variables en aras de hacer un análisis rápido, que es lo que sucede a menudo, o cuando se simplifican las variables para tratar de comprender, no se logra un acercamiento a la realidad, a la verdad de lo que ahí está sucediendo. Fíjate, ahí tenemos otro video que nos habla un poco del conflicto armado. Esos son videos que estamos buscando ya de parte del gobierno colombiano, que ha dado toda una visión, a mi criterio, con todo el respeto del presidente Petro, de lo que ocurre allá, pero hay toda una profundidad compleja, toda una historia. Y nuestro gobierno, nuestros pueblos, quiero saludar al gobernador del Táchira, Freddy Aridio Bernal. Yo también le quiero mandar un abrazo, por igualmente supuesto. A todas las zonas operativas, tanto en el Táchira como allá, nuestra Fuerza Armada, porque hemos tenido una gran cantidad de colombianos que han venido para acá, vinieron refugiados y se le ha dado la atención del caso, porque somos países hermanos. No nos hemos desconectado con un diálogo perfecto, por eso es que te invito a ti, María, porque sé que tú fuera de tu plataforma, la plataforma comunicacional, estás también dentro de todo este concepto estratégico del estudio de Colombia y por supuesto el estudio de la Venezuela de hoy, una Venezuela bolivariana, una Venezuela emancipada. Vamos a ver esa cápsula. Gracias. Respecto de los combates, General Cardoso, comandante del Ejército. Muchas gracias, señor ministro. Sí, efectivamente, el primer combate fueron tropas de la FUDRA 3, pertenecientes a nuestra segunda división. Se presentaron en el día de ayer, en la tarde, específicamente sobre el suroriente del Tarra. Tropas que ya están ingresando al teatro de operaciones con iniciativa propia y allí también recibieron el apoyo de nuestra artillería. Esos fueron los primeros combates. Por monitoría sabemos que la orden que les dieron era replegarse y no combatir con nosotros. Y respecto de las personas que han llegado a Cúcuta o que inicialmente estuvieron en
en el estadio o en otros centros acogidos por la Alcaldía Metropolitana. En un primer momento es la recepción de todo el que se diga desplazado o afectado por esta situación de violencia. Pero luego se va desarrollando un proceso de caracterización, de identificación, de contraste para definir la población efectivamente afectada. Desafortunadamente, frente a situaciones como esta que se presentó, algunos aprovechan las ayudas que se brindan, los mercados que se entregan, y eso incrementa número. No todas las personas están tampoco totalmente desplazadas, en el sentido que algunas tienen familia en Cúcuta y acuden para recibir los alimentos o estos apoyos, pero duermen donde sus familiares. Lo que se está haciendo, y aquí con la unidad de víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también con un concurso que entiendo desde la unidad de víctimas se está buscando con la Cruz Roja para que ayude en esa caracterización y orden. Hay, en lo que he venido hablando con el alcalde de Cúcuta, todavía la capacidad en el municipio, pero naturalmente aquí está concurriendo también el gobierno nacional, y particularmente con estas ayudas que han sido trasladadas desde Bogotá con el apoyo de los equipos de la fuerza pública. De manera que me parece muy extraño algo que escuchaba de la personera de Cúcuta diciendo que solamente 50 almuerzos o 50 ayudas o 500 mercados, porque hemos visto de manera directa la cantidad de ayuda que se ha desplazado para Cúcuta, para Ocaña, para Tibú desde el primer día, y en esto hay un compromiso y una responsabilidad. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque había que hacer referencia de lo que en estos días, en este tiempo está ocurriendo allá en las fronteras tanto de La Guajira como en la frontera de nuestro estado Táchira. Bueno, mucho que decir. Con respecto a este último clip, lamentar que la respuesta del gobierno sea por sobre todo una respuesta militar, porque esa es la respuesta de siempre. Colombia tiene un conflicto social y armado que está claro que no se resuelve por la vía militar, porque hay años de guerra, porque en esa premisa falsa se basó el Plan Colombia, que inició en 1999, que lo firmaron entre Pastrana y Clinton, y fracasó. Colombia sigue siendo un país en guerra. Entonces, evidentemente, la respuesta militar no es la respuesta que necesita la región del Catatumbo, y allí entonces también hay que decir varias cosas que nos enlazan con el primer clip que colocaron del ministro de la Defensa. Nosotras celebramos todo espacio de diálogo entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. El presidente Chávez además hizo un esfuerzo terrible por mantener el diálogo con un gobierno tan adverso como Álvaro Uribe Vélez. Lo mismo ha hecho el presidente Nicolás Maduro con Juan Manuel Santos. Se trató con Iván Duque, pero bueno, evidentemente no se pudo. Y es evidente que ahora con un gobierno que tiene unas características diferentes, progresista, no revolucionario, progresista, pues lo mínimo esperado es que ese diálogo fluya de mejor manera de lo que ha fluido en momentos anteriores. Y por eso también celebramos este espacio de encuentro que viene después de una crisis que ha desatado las declaraciones irrespetuosas del gobierno colombiano, que incluso
han contado con declaraciones irrespetuosas del presidente Petro, en el sentido irrespetuosas, no en el sentido de ser grosera, sino de que son injerencistas y que son impertinentes. Pero sabemos y bueno, confiamos en la gran sabiduría de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en particular de un gran conocedor de geopolítica que es el general en jefe Vladimir Padrino López, porque además, por cierto, siempre recomendamos su último libro de geopolítica multipolar, un libro maravilloso que sorprende a quienes se lo recomendamos, a los analistas geopolíticos que se lo recomendamos fuera de Venezuela, porque se sorprenden de conocer la capacidad de análisis que tienen nuestros militares y en particular que tiene nuestro ministro de la Defensa. Sí, un estudio permanente, la Trípoli, lo que es hoy, lo que está ocurriendo hoy en el mundo multicéntrico, multipolar. Un saludo al despacho, al piso 5 que nos pueda estar viendo, nuestro mayor general Labrador y a todo ese equipo perfecto que está allá. Excelente, un saludo también. Pero siempre insistimos, sobre todo cuando hablamos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no hay que perder de vista que las fuerzas militares, que son las fuerzas militares colombianas, no han cambiado. Con la llegada del presidente Gustavo Petro, las fuerzas militares hubo algunos cambios en los liderazgos de algunos componentes. E incluso un poquito más, ¿no? Algunos liderazgos dentro de la Fuerza Armada, lo cual fue bastante valiente, hay que decir, porque todo cambio en las fuerzas militares colombianas es peligroso para un presidente entrante, más aún para un presidente como este, que no viene de la oligarquía tradicional. Sin embargo, las fuerzas militares colombianas siguen siendo una fuerza OTAN, y eso no es solo nominal. Es cierto que no es Colombia un país miembro de la OTAN, porque nos subestiman absolutamente a los latinoamericanos, no nos van a poner al nivel de ellos. Pusieron a Colombia como socio global, como son alrededor de otros 14 países. Eso quiere decir más o menos que es el que pone los militares, el que pone materiales, el que pone fuerza, el que pone carne de cañón, decimos en Venezuela, ¿no? El que obedece órdenes, no el que las da. Eso es un socio global y Colombia es el único socio global de la OTAN en nuestra América. La otra cosa que es muy importante recordar es que para esa inclusión en la OTAN, en el año 2016 se cambió la doctrina militar, pero no para una doctrina más latinoamericana, más incluyente, sino por el contrario, se lanzó una nueva doctrina que se llama la doctrina Damasco, sobre la cual escribimos en su momento, y esta es una doctrina que entrega aún más la soberanía de Colombia. Es una doctrina diseñada para que las fuerzas militares colombianas puedan ser operadas por los líderes de la OTAN, para que puedan recibir órdenes incluso en otros idiomas, parte del componente de esa nueva doctrina militar. Y es todo esto lo que hace que las fuerzas militares colombianas reciban más rápidamente instrucciones del Comando Sur que del jefe de Estado. Aunque constitucionalmente el presidente Petro es quien dirige las fuerzas militares, la realidad es que, producto del Plan Colombia y de todo un montón de acuerdos que se han firmado a lo largo de estos 200 años de doctrina Monroe, porque recordemos que Colombia rápidamente, una vez muerto el Libertador, se subordinó a los Estados Unidos. Entonces, en todos estos años, esa fuerza militar ha abandonado la verdadera defensa de la soberanía de Colombia para convertirse en una fuerza militar subordinada. Y eso marca una gran diferencia con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso es que siempre hay que tener conciencia de eso cuando se trata con las fuerzas militares colombianas, y lo digo con vergüenza y con dolor porque sabes que soy colombiana y venezolana. Nací allá, crecí acá y tengo ambas nacionalidades muy orgullosamente. Me da vergüenza decirlo, pero es importante. Colombia no tiene unas fuerzas militares que defiendan su soberanía. También esas fuerzas militares, producto de esa doctrina militar, durante muchos años han sido aliadas, han promovido e incluso han sido parte, y eso está demostrado, lo podemos ver en distintos juicios y en las cárceles que han pagado varios militares
colombianos que han sido a su vez líderes de los grupos paramilitares en Colombia. Entonces, esa situación tan compleja nunca hay que perderla de vista. Lo que está sucediendo en el Catatumbo es el producto de un gobierno que ha abandonado siempre la ruralidad colombiana, que es muy grande, porque Colombia ha sido durante todo el siglo XX y también lo sigue siendo, a pesar de que eso ha disminuido, un país esencialmente rural, de gran producción agrícola. Y Colombia, entre las características de su estructura económica, tiene que es el país de América Latina, o por lo menos lo era hasta hace poco, yo creo que todavía debe seguirlo siendo, el más desigual en cuanto a la desigualdad entre regiones. Entonces, no es lo mismo el nivel de desarrollo económico que se alcanza en las grandes ciudades el que se alcanza en las regiones. Y particularmente, mientras más lejos está una región de la capital, pues más abandonada está. Y ese es el caso de la región del Catatumbo. Recordar también que el Catatumbo es una región esencialmente binacional. El río Catatumbo nace en Colombia y desemboca en el lago de Maracaibo. Tiene sí la mayor parte de su afluente, si no me equivoco, 240 kilómetros del lado colombiano y 210 kilómetros del lado venezolano, pero es una vía de comunicación importantísima, sobre todo a partir del siglo XVII, de mercancías de Colombia a el puerto del lago de Maracaibo, y llegó a ser tan importante que podemos decir incluso que es lo que impulsa el nacimiento de la ciudad de Cúcuta, esa circulación que se da tan fuerte por la región del Catatumbo. Y es una región que está en la mira de los estadounidenses. En ese sentido, también es importante recordar que Colombia es un país militarmente ocupado por los Estados Unidos, donde los asesores circulan sin ningún control político. No tienen que pasar, por ejemplo, a pedir una aprobación del Congreso. Las bases militares colombianas al servicio de los Estados Unidos, ocupadas por contingentes estadounidenses que entran y salen cuando quieren. Entonces, en el caso particular de la Fuerza de Tarea Vulcano, que está ubicada en Tibú, norte de Santander, nosotros publicamos un artículo en el 2021 alertando sobre el peligro para la soberanía venezolana que hay ahí en esa base. Ese artículo les invito a revisarlo, está en internet, se consigue, creo que está en la página de Misión Verdad, se llama El Catatumbo en disputa. Lo que está sucediendo ahora en el Catatumbo se asemeja mucho a lo que sucedió en el Arauca, con conocidas consecuencias en el Apure venezolano. Hay un intento por penetrar, sí, la soberanía venezolana. Lo intentaron por el Apure, no lo lograron, porque ni siquiera lograron romper la barrera que tienen en el Arauca. Lo intentaron con mucha fuerza en el Táchira, y lo vimos en la batalla de los puentes. Por eso, con mucho orgullo también secundé el saludo a Freddy Bernal, porque es quien estuvo ahí también liderando esa gran batalla que impidió que se vulnerara la soberanía venezolana por el Táchira, y ahora lo están intentando y lo van a seguir intentando a través de la región del Catatumbo. ¿Quiénes están en la Fuerza de Tarea Vulcano? Los asesores del Pentágono directamente, especialistas en Irak y en Afganistán. No es nuevo, no llegaron ahora. Claro, llegaron a raíz del Plan Colombia. Ya para el año 2013, el profesor Renan Vega Cantor, un historiador colombiano, especialista en estos estudios sobre la presencia estadounidense en Colombia, cuya lectura yo recomiendo. Ahí hay varios, y ese es uno. Ese es uno muy importante. Señala que para el 2013 ya había ahí un gran contingente estadounidense y 10.000 efectivos militares colombianos. Después, en el 2021, en el 2020 llegaron 50 asesores estadounidenses provenientes de Afganistán, de una fuerza de tareas que se llama SFAP, y están instalados ahí. Y esos militares de ahí se trasladaron al Arauca para dirigir las operaciones contra Venezuela en el año 2021, esos militares estadounidenses. En ese mismo año,
también se trasladaron 5.000 efectivos más colombianos ahí. Entonces, hay mucha presencia militar, no ha sido la falta de presencia militar la que ha generado esta situación en el Catatumbo, por tanto, no es más presencia militar la que va a llevar a superar eso. Y hay que señalar una cosa más antes de irnos, y es que con el pretexto de la solución militar a esto, las fuerzas militares colombianas trasladaron armamento pesado a la región del Catatumbo, armamento que no se usa para una guerra irregular, es decir, que no se usa para enfrentar ni organizaciones guerrilleras ni grupos paramilitares. Ojo con eso. Y aquí saludamos a todo nuestro sistema defensivo, nuestro CEOFAN, nuestro general en jefe Domingo Hernández Lares, nuestra Fuerza Armada, garantizando la paz, la tranquilidad, el diálogo, pero igualmente lo que es nuestra soberanía y nuestra independencia. Vamos a irnos a una pausa rapidito, María Fernanda, y volvemos con referente informativo. Tenemos hoy muchas cosas que decir, que seguir, no se despeguen. Estamos también en el canal multiplataforma de TVFAN. Vamos a una pausa y volvemos rapidito. Bueno, volvemos, porque en realidad la Venezuela de hoy, una Venezuela de paz, de soberanía e independencia, tiene nuestra doctrina, que es la doctrina bolivariana. En el caso de los demás países suramericanos, porque aquí fue mi comandante Chávez y cambió una cosmovisión completa y vino un proceso constituyente. Mira, aquí tenemos, 25 años se cumplieron en este 2024 de un modelo constitucional. Los demás países que lleva esa visión estratégica de Bolívar, la única que está hoy concatenada es la Bolivia de hoy, que pasó a ser un Estado plurinacional dándole visión a todas nuestras etnias indígenas. Y vemos hoy como en el caso colombiano es evidente que hay muchas visiones, muchos estudios sobre lo que es el tema social, de lo que es el tema del diálogo. La Venezuela de hoy ha servido para eso y servirá siempre. Lo sirvió con mi comandante Chávez y hoy Nicolás, como buen estratega de la paz, ha abierto las puertas para que se reactive el diálogo. ¿Qué podemos decir entonces de esa complejidad que tenemos dentro de un tema histórico que lleva el hermano pueblo colombiano? Bueno, que la solución para el Catatumbo y en general para el país, para Colombia, es el diálogo y sobre todo un Estado que a los problemas sociales no le dé una respuesta militar en primer lugar. Tiene que darle en primer lugar una respuesta político-económica. Claro, por eso hago énfasis en esto. El presidente Petro fue al Catatumbo, le habló al campesinado, expresó una conciencia que es muy importante, y es que no es el campesino cocalero el responsable del narcotráfico, que es necesario que el Estado asuma dar alternativas reales, por ejemplo, para una región tan productiva desde el punto de vista agrícola como lo es toda la región binacional del Catatumbo, pero en este caso particularmente el colombiano, que además creo que ya en Colombia esto ha sido muy estudiado. No es la palma aceitera la respuesta, porque la palma aceitera es un rubro muy vinculado al paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia por sus características que en otro momento podremos conversar. Y esa respuesta social que anunció el presidente Gustavo Petro no ha comenzado a implementarse. Hoy regresa el presidente Gustavo Petro al Catatumbo, debe estar ya en Ocaña, si no me equivoco, pues en el norte de Santander, y esperamos que esto realmente lleve a la ejecución de una respuesta social,
porque hasta ahora lo anunciado es que hay una respuesta militar, y la respuesta militar tiene años dándose, y el conflicto no acaba, y el que siempre termina en medio es, en este caso, el campesinado colombiano, el desplazado. Y cuenta, afortunadamente ahora, con un gobierno bolivariano del otro lado de la frontera, que ha recibido no solamente población colombiana, porque también hay que decir que como el Catatumbo es tan binacional, toda nuestra frontera, por lo menos los primeros 900 kilómetros es muy binacional, pero el Catatumbo lo es mucho, también ha llegado mucha población venezolana que reside de ese lado del Catatumbo, entre estos desplazados y desplazadas, pero la respuesta ha sido maravillosa, digna de la diplomacia bolivariana de paz, y esa respuesta, junto con el diálogo, es la respuesta que ejemplarmente está dando Venezuela y es la que debe dar el gobierno colombiano a la propia población colombiana. María Fernanda, entonces las condiciones hoy están dadas, porque siempre ha estado de parte, y tú lo sabes muy bien, de parte del presidente Nicolás Maduro Moro, de que exista un diálogo, de que exista una disertación, pero hoy como que volvemos otra vez a encontrarnos y ver cómo podemos nosotros ir tocando un tema como esa frontera tan caliente que nos une, ¿no? Esa frontera tan caliente que nos une es una frontera que, en primer lugar, debe ser eso, una frontera que nos una y no que nos separe. Y esa unidad debe tejerse desde los pueblos. Venezuela tiene, a diferencia de Colombia, no solamente una nueva doctrina, sino que en la realidad tiene una gran unión cívico-policial militar, que es la que debe proteger la frontera. Y la propuesta que nosotros hemos hecho, publicamos un manual en el 2020 que estamos ahora en revisión, esperamos publicar una nueva versión pronto, es que sean las comunas quienes defiendan ese territorio fronterizo desde la conciencia plena del poder popular, que por supuesto se instrumenta en esa relación a través de la milicia bolivariana. Entonces allí está esta propuesta de manual, que es el manual para defender la revolución desde nuestra comunidad, que es la propuesta que tenemos para ello. Y esa defensa de las soberanías, de ambas soberanías, se conseguirá también en la medida en que el hermanamiento entre nuestros pueblos se teja una hermandad real y una conciencia antiimperialista de ambos lados de la frontera, porque mientras en Colombia no se masifique la conciencia antiimperialista, pues entonces va a ser mucho más difícil para nosotros y nosotras de este lado de la frontera forjar esa unidad, pero hay esa conciencia en el pueblo organizado colombiano y es importante fortalecer ahí esos vínculos. Por otro lado, pues por supuesto que siempre mantener los canales de diálogo entre los gobiernos es muy importante, y que siempre el gobierno colombiano también tenga abiertos los canales de diálogo con su propio pueblo. Vimos este domingo, me imagino que querías hablar de eso también, un intercambio de post entre Gustavo Petro y Donald Trump. Por ahí tenemos unas cápsulas, ya que tú te estás adelantando. Vamos a ver. Mucho. No, estamos bien, porque está el tema hoy de la inmigración. Pareciera que ahorita el gobierno de Trump está dándole vida a algo que la Venezuela de hoy a nosotros no nos preocupa. Nuestro presidente se adelantó 20 pasos, y saludo y felicito a Nicolás Maduro Moro, porque se nos adelantó algo que fue el plan Vuelta a la Patria. Eso nosotros estamos claros. Ante las medidas coercitivas unilaterales de esa gente, nosotros tenemos las manos abiertas para nuestros nacionales. Haya a los gobiernos que creían que no podían venir cambios, pues. Pero yo quiero ver esa cápsula de lo que es hoy, lo que se está hablando en el mundo multicéntrico, multipolar. Vamos a verla para que tú nos des un análisis de ello, por favor. Llegaba un momento en el que Donald Trump decía: me acaban de informar que a 2 vuelos de repatriación desde los Estados Unidos con un gran número de delincuentes ilegales no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular, dice Donald Trump, entre su pueblo.
La negación de Petro de estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi administración que tome inmediatamente las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas. Aranceles de emergencia del 25%, sobre todo en los bienes que entran en Estados Unidos. En una semana esos aranceles irán del 25% al 50%. Ya les digo que Petro ha dado un paso atrás. Es verdad que lo dio, luego volvió hacia adelante y luego definitivamente volvió hacia atrás. Hay un elemento que ya les digo que entre medio de todo esto, la clave que Petro dice es: yo no estoy diciendo que no vengan, lo que estoy diciendo es que me los traten bien. Entiéndanme lo de me los traten bien. Es decir, no me devuelvas a ciudadanos colombianos, sean para ti delincuentes ilegales o no, me da igual, pero me los devuelves en condiciones de personas humanas, de seres humanos, no esposados o en una situación... ¿Qué podemos decir de todo esto? Imagínate. Eso Bueno, es fresco, pues, eso fue este fin de semana. Sí, correcto, eso fue este domingo. Ciertamente muy indigno el trato que ha dado Donald Trump a la migración, de la cual los Estados Unidos ha vivido muchos años, de la cual sigue viviendo, y es previsible que siga viviendo porque no va a poder prescindir ese Estados Unidos que Trump piensa reactivar internamente. Es previsible que necesite todavía de esa gran población inmigrante, incluso de la población inmigrante ilegal, porque esa ilegalidad es la que garantiza que se mantiene en situaciones pauperizadas y que se le violan todos los derechos laborales y que por lo tanto le saca mucho más ganancia. Sin embargo, bueno, la respuesta del presidente Gustavo Petro fue rápida, fue digna, porque los verdaderos delincuentes, inmigrantes delincuentes, los grandes narcotraficantes en Estados Unidos son muy bien tratados porque, como hemos dicho otras veces, el negocio del narcotráfico en nuestra América y en el mundo occidental en general, y donde está enclavado el imperialismo, lo administra la DEA, lo administra la CIA, cosa que dejó muy claro el comandante Chávez. Pero darle el trato que le han dado, el indigno trato, por ejemplo, con el que vimos llegar esposados a los inmigrantes brasileños que fueron enviados a Brasil, ese trato no quería el presidente Petro que se diera en Colombia, y esa respuesta fue muy digna. Lo que lamentamos es que rápidamente se dio marcha atrás. Lo que se logró es una victoria muy relativa, muy escueta, porque es nada más que, en vez de mandar los aviones estadounidenses, sean aviones colombianos quienes los buscan, y por supuesto pues se les quitarán las esposas antes de subir el avión, y por tanto llegarán a Colombia libres y no amarrados como delincuentes, tal como llegaron los migrantes a Brasil, que tristemente, por cierto, no hemos visto una reacción, por lo menos no la hemos visto, tal vez existe y no la conocemos, pero no hemos visto mayor reacción del presidente Lula. El presidente Petro echó para atrás, digamos, todo lo que había dicho, porque la amenaza fue muy fuerte, fue inmediata. Se amenazó con aranceles, con medidas coercitivas, se amenazó, bueno, con bloqueos y sanciones a los familiares con todas esas medidas que Venezuela conoce bien. Se amenazó solo con una pequeña parte, y de inmediato pues salió el indigno canciller colombiano, que es Murillo, acompañado de la futura cancillera, que pinta peor que Murillo, porque es una joven que, por cierto, viene de una familia militar colombiana y que es del partido de la U, partido fundado por Álvaro Uribe Vélez, que luego quedó en manos de Juan Manuel Santos, y es de allí de donde viene Laura Sarabia, y salieron a decir que no, que ya el impasse se había superado y que ellos iban a ir a dialogar. En efecto fueron, dialogaron, y lo que acordaron es que sí van a aceptar las condiciones, pero ahora van a llegar en un avión de las fuerzas militares colombianas y sin esposas. Eso está muy bien, pero no es suficiente. ¿Cuál es el problema, Luis? Que la defensa de la soberanía no puede ser un ataque de un día. Claro. Tienes que generar las condiciones para hablarle duro al imperio. Entonces, esa defensa de la soberanía de Colombia tiene que comenzar por sacar a Colombia de la OTAN. Ese proceso lleva un año, es decir, el proceso dentro de la OTAN para retirarse lleva un año de denuncia, y no se ha comenzado
a 1 año y medio de la entrega de la presidencia a quien sea que siga en el poder en Colombia después de las próximas elecciones, pasa por no entregar la isla Gorgona y Malpelo, que están formando parte de un proyecto de un cinturón en el Pacífico Occidental de los Estados Unidos, que ya se había comprometido desde el gobierno de Juan Manuel Santos y que ya volvió a comprometer Iván Duque, y que ya el gobierno actual de Gustavo Petro ratificó en noviembre esa entrega a los Estados Unidos, disfrazada de una defensa del ecosistema para enfrentar la pesca ilegal de China, etcétera, etcétera, cuando incluso expertos biólogos de la isla dicen que jamás han visto un barco chino frente a la isla. Realmente se continúa entregando la soberanía de Colombia y celebramos esa voz que levantó el presidente Gustavo Petro el domingo, pero esperamos que eso se convierta en una línea política seria y permanente, recuperar la soberanía de Colombia. Sabes que la palabra soberanía, que en Venezuela se usa a diario, yo creo que tú la oyes aquí todo el tiempo, claro. Y a través de Telefancio irá mucho más. En Colombia prácticamente no se usa la palabra soberanía, hasta ese nivel hemos llegado. Bueno, pero fíjate, María Fernanda. Entonces, claro, perdón, ninguna de esas medidas que anunció Trump contra Colombia se va a ejecutar. Claro, eso pero, ya... claro, pero ahí donde va un poco antes de irnos a la pausa, que es que el tema de la independencia, de la soberanía, para nosotros epistémicamente está en nuestra Constitución. La corresponsabilidad, amigas, amigos, todos somos corresponsables, tenemos el título 7º. Quiero saludar a nuestro general Rivero, que es director de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, nuestra Universidad Militar, rector, nuestro mayor general Pérez La Rosa. Cuando uno tiene todos estos temas de alta visión, como tú lo sabes, tú que eres parte también de ese cuerpo especial de milicia, es importante hoy tener esos términos epistémicos, ya que la Venezuela de hoy tiene una doctrina que es nuestra doctrina bolivariana. Y por eso es que es importante reflejar desde la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, allá está nuestra UNEFA con nuestro mayor general Nicodemo Ramos, un saludo, nuestro mayor general. Es hoy entender y ver que nuestro sistema defensivo territorial no está nada más en las armas, está en nuestra doctrina, está en nuestra Constitución, está en nuestras aulas. Es decir, hoy la Venezuela de hoy de paz abre los brazos, pero también, ojo pelado, con el imperialismo mundial. Eso sí. Un gran abrazo a los milicianos y milicianas que nos escuchan. Gracias. Ya está nuestro mayor general Romero Bolívar. Un saludo. Los que nos puedan estar viendo allá en el Cuerpo Especial de Milicia y a nivel nacional. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos en esta fórmula perfecta de lo que es hoy una comunicación alternativa. También hay otra noticia en este sur global, como lo es que están haciendo ya el llamado para la reunión de la CELAC. Por ahí hay varias cápsulas, pero vamos a ver la primera. Vamos a verla para que María Fernanda nos dé una orientación con tantos temas que hoy están gravitando en la región. Tocamos Colombia, pero también lo que ha sobrevenido con el tema de la inmigración. Vamos a ver esa cápsula. Llaman a reunirse a los países latinoamericanos y caribeños en medio del conflicto de sanciones entre Colombia y Estados Unidos. Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Donald Trump protagonizaran una serie de desencuentros, cuando el mandatario colombiano rechazó 2 aviones militares con connacionales a bordo, al considerar que fueron trasladados en condiciones inhumanas. La presidenta pro tempore de la CELAC, Xiomara Castro,
ha convocado a una reunión urgente este próximo jueves en un intento por forjar un frente común ante las crecientes tensiones entre América Latina y Estados Unidos en materia migratoria. El detonante del conflicto fue la decisión de Trump de imponer aranceles a los bienes colombianos tras el rechazo de Colombia al aterrizaje de 2 aviones con migrantes deportados. Petro argumentó que el uso de aeronaves militares para la repatriación representaba una violación a los derechos humanos y ofreció el avión presidencial para garantizar un retorno digno a los ciudadanos afectados. Finalmente, Colombia aceptó el regreso de sus connacionales, lo que llevó a la suspensión de las sanciones económicas. En este escenario, el tema migratorio se posiciona como el eje central de la reunión de la CELAC. Ya para terminar, bueno, se le consultaba hace un ratito sobre el tema de la CELAC. Esta reunión, todo parece indicar que sería virtual, pero si nos precisa, por favor, si va a ser virtual. Vamos a esperar, le pedí al canciller que averiguara exactamente lo que sabemos nosotros. Tuvo ayer algunas conversaciones, el canciller Juan Ramón de la Fuente, nos vamos a ver hoy en un rato, damos seguimiento permanente, en particular al tema de la migración y la repatriación de las y los mexicanos, ahí vamos a ver este tema de cómo está planteada la reunión de la CELAC y si participaría personas. Fíjese, migración, repatriación, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, primero celebrar que la reacción de la presidenta pro tempore de la CELAC ante las amenazas que afortunadamente para Colombia no se concretaron, también para nuestra América, porque todas esas medidas contra Colombia hubieran sido una desgracia también para todos y todas. La primera reacción haya sido convocar a la CELAC, porque es decir, ante las barbaridades vamos a unirnos, vamos a dialogar. Y eso hay que celebrarlo, es muy importante. La CELAC había estado como dormitando y el propio presidente Nicolás Maduro se comprometió a reimpulsarla por ahí en el año 2022, 2023. Y ese reimpulso pues está como realmente tomando fuerza. Pero pareciera que fue por todo este tipo de presiones. Claro. Esa es la esperanza, Luis, que el enemigo nos una. Lo que no ha logrado unirnos, la esperanza, la defensa de la vida, el amor, la conciencia histórica, bueno, que por lo menos lo logre un enemigo común. Porque con un Donald Trump que vocifera tan alto, porque hay que decir que realmente no es que la política exterior entre republicanos y demócratas sea muy diferente, lo que sí es muy diferente es el estilo. Y el estilo de Trump es confrontativo, amenazante, visualmente incluso supremacista, ¿no? Orgulloso, prepotente. Entonces ese estilo tan ofensivo y ese modo en el que llegó ahora a la Casa Blanca nos da indicios de que está buscando generar caos incluso dentro de los Estados Unidos, agudizando las contradicciones, porque en su discurso inaugural, que por cierto voy a aprovechar y voy a meter aquí una cuña porque tenemos ahora un espacio de diálogo con la diputada Blanca Ecot que se llama Café Conversadito, que tiene su canal de YouTube y ahí pueden ver nuestro podcast Café Conversadito. Y ahí estuvimos hablando sobre la toma de posesión y ese discurso de la toma de posesión. En ese discurso de la toma de posesión de Donald Trump, vimos cómo lo primero que hizo fue amenazar a las propias comunidades estadounidenses, que son comunidades además que tradicionalmente han estado en la calle, a las feministas, a las comunidades sexodiversas, a las comunidades negras y a los pueblos indígenas. Esos fueron los primeros a los que amenazó. Luego, también va a sacar a la calle a los ecologistas porque ya dijo que va a romper todo el suelo estadounidense para sacar gas, petróleo, y ese gas y ese petróleo además está mayoritariamente en la mayoría, al revés de esos reservas indígenas en las que han encerrado pues, a la comunidad originaria estadounidense. Debajo de esa reserva hay petróleo, entonces ese fracking va a afectar también a las comunidades indígenas y va a sacar a la calle a los ecologistas, porque además también ha reversado
otras medidas diseñadas en Estados Unidos para proteger el ecosistema. Entonces, hace eso y luego viene y agrede a un gobierno tan subordinado como el gobierno panameño, lo amenaza. Es un gobierno subordinado. Además con mentiras, porque los Estados Unidos no ha perdido el control del Canal de Panamá, nunca ha perdido ese control y actualmente lo tiene. Además, desde que invadió Panamá, acabó con las fuerzas militares panameñas, no hay fuerzas militares en Panamá. Y el Canal de Panamá lo dirige un militar retirado estadounidense, o sea, allí están. Ellos controlan ese canal a través de militares y a través de contratistas militares privados. Ese canal lo controlan ellos, no lo controla China, no lo controla tampoco realmente Panamá. Entonces viene con un tono tan amenazante y viene con acciones tan amenazantes a lo interno que no podemos esperar otra cosa para lo externo. Un trato degradante a los inmigrantes. No es que Biden no haya deportado gente, porque deportó muchísima. Es más, creo que nadie hasta ahora había deportado tanta gente como deportó Biden, pero lo hace de un modo tan rápido, violento, con tanto discurso y esposados como delincuentes, es decir, tanta teatralidad, y además si no está dispuesto a respetar el ecosistema estadounidense, porque es un negacionista del cambio climático. ¿Por qué vamos a creer que la gran cantidad de transnacionales estadounidenses que hay en nuestra América sí van a respetar nuestro ecosistema? Entonces la presidenta Xiomara Castro llama a esta reunión de la CELAC como respuesta a la crisis que ha desatado Trump por el tema migratorio y también para hablar del tema ecológico, porque eso también está amenazado. Hay un espacio entonces hoy que se está abriendo, puede ser por este tipo de parte de Trump, de todas esas medidas que él está tomando, que podremos tratar de que el sur real, el sur global de hoy, se una. Ojalá que sí, empezando por los países subordinados como Panamá, que se den cuenta que por ser subordinados no garantizan ser intocables, por el contrario. Tema de Argentina, por ejemplo, el presidente ha dado unas muestras muy negativas a lo que es hoy una realidad. Más bien se ha incorporado ese señor, yo no lo nombro para no empagar el programa, de verdad, pues es que de verdad que es fatídico tener un presidente que sea tan servil a los intereses de las grandes transnacionales, ¿no? Correcto. ¿Qué podemos decir con el tema de Argentina? Bueno, este presidente complejo argentino no solamente es servil a los Estados Unidos, a Europa y al sionismo, sí, muy activo en su respaldo al sionismo, sino que realmente viene a representar lo más grotesco del fascismo en nuestra América. Es hermano de Trump políticamente, además se ha venido reuniendo con Trump y con los fascistas europeos y otros fascistas del continente, por ejemplo, de Colombia los uribistas, y de Venezuela la ultraderecha. Ha participado en esas reuniones conservadoras que ha venido organizando básicamente además Vox, el partido de ultraderecha español. Ahí no ha faltado la presencia de María Corina Machado y los cercanos y cercanas a María Corina Machado, quien también, por cierto, es la representante del sionismo en Venezuela. Y eso no es especulación, eso es un convenio público firmado que pueden encontrar en internet. Entonces, Milei es digno representante de ese fascismo, es digno representante de la antipolítica, de un nuevo modo de hacer política para acabar con la política, para dinamitar a los pueblos, para tratar de romper con toda conciencia política de los pueblos y para, entre otras cosas, venderle a nuestros pueblos que la soberanía tienen que defenderla es de los pueblos vecinos. Es decir, Argentina se preocupa más por las presuntas injerencias en su soberanía de Venezuela, que ni siquiera tiene una frontera ni medio cercana con Argentina, que por defenderla de la injerencia estadounidense, que es total y absoluta. ¿Ya? La entrega incluso del el territorio argentino
ya se ha venido concretando con Laura Richardson y con otro montón de acuerdos que además cada vez tienden más a privatizar Argentina, y además se están exportando las reservas de oro de Argentina de un modo indigno y sospechoso, porque también estos fascistas del nuevo tiempo suelen ser plutócratas, es decir, son ricos que quieren hacerse cada vez más ricos y que lo que quieren es consolidar el gobierno de los ricos, de la plutocracia. Eso es lo que vimos también en la toma de posesión de Donald Trump, rodeado de otros grandes millonarios como él, porque él es un gran millonario realmente, y eso ahí vimos que estaba el amigo de Venezuela, Elon Musk, Zuckerberg, estaba Bezos, en fin, estaban representantes de Google, no solamente millonarios, sino millonarios que controlan las grandes tecnologías con un poder hegemónico mundial. Fíjate, una de las cosas en la CELAC deberían de tocar el tema de las plataformas. De las plataformas digitales. Mira, no solamente el Internet en general debe ser un tema del mundo, pero, ya sabemos claro, que... pero dentro de esta unión que pareciera que nos une a todas y todos en base a un enemigo común, ese enemigo común tiene hoy grandes plataformas comunicacionales y digitales. Claro. Lo grave es que siguen controlando... Grandes corporaciones. Claro. Hoy yo creo que deberían incorporar dentro de la CELAC ahí el tema de esas grandes monopolios hoy que lo que buscan es meterse en la conciencia de los pueblos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es muy importante que se generen... Tú tienes tu plataforma. Claro, plataforma incluso tuya, nuevas aplicaciones. Plataforma comunicacional Huele Azufre. Huele Azufre, que tiene su página web hueleazufre.com. Claro, pero te pregunto eso porque yo creo que hay que ir construyendo ya a nivel de este sur global una conciencia y unos planes de acción, Nicolás. Yo creo que hay que generar hoy un plan de acción estratégica porque este señor, lo que le rodea a él, bueno, son esas grandes transnacionales hoy de las plataformas de manipulación de las grandes masas. Por supuesto, no solamente, además, por ejemplo, que es importante partir por nuevas aplicaciones, por ejemplo, como China tiene su WeChat, Venezuela ha venido generando también sus propias aplicaciones. Es muy importante que el mundo siga avanzando para romper el monopolio del Internet realmente, porque sigue siendo el Internet propiedad de estas potencias occidentales, pero también es necesario que en términos financieros también se rompa ese monopolio, que también es básicamente a través de Internet que se garantizan esas operaciones financieras, que se rompa el monopolio del sistema SWIFT, porque eso también nos permitiría superar con más facilidad las medidas coercitivas unilaterales que se basan en ese monopolio que tienen sobre el Internet, y apostar también a nuevas plataformas comunicacionales que rompan el monopolio de las grandes corporaciones mediáticas que nos imponen un solo discurso sobre la realidad y que son los que permiten que fascistas como Milei o fascistas como Uribe o como María Corina Machado tengan encabezados, logren los grandes encabezados y que su visión y su versión de los hechos sea la que domine los grandes medios de comunicación y por tanto manipulen a la opinión pública mundial. Este fin de semana esas grandes plataformas tenían a Trump con un sombrerito, con una visión ya posicionando imágenes, y el que hoy, yo creo que viendo la ocasión perfecta, hoy ya nuestros países, este sur, tienen que abrir conciencia, porque es esa gran penetración de la manipulación de las mentes de todos nuestros pueblos. Incluso para enfrentar algo más complejo y a la vez, y por eso mismo, quizás por esa complejidad difícil de enfrentar, que es la guerra cognitiva, que va mucho más allá de la guerra de información. Esa guerra cognitiva, para enfrentarla, requiere no solamente un diseño consciente para enfrentar la guerra cognitiva, es decir, algo que nos aleje de esa manipulación permanente y nos llame más a vivir a comunidad, porque en comunidad, como lo hace la idea del Estado comunal, se basa en la idea de fortalecer la vida comunitaria,
porque es la vida comunitaria la que nos permite enfrentar la guerra cognitiva, pero también será imposible enfrentar la guerra cognitiva mientras no tengamos alternativas a ese poder comunicacional que ellos tienen y que se distribuye, no digamos que se democratiza, sino que se distribuye cada vez más a través de las nuevas tecnologías de la información. Retos, me gusta llamarlas de la comunicación porque más incomunican que comunican. Claro, claro, y tienes toda la razón. Son esos nuevos retos hoy que estamos presentando, que tenemos, ya que el modelo comunal es recordar dentro de todos estos temas el modelo de la toparquía. Correcto. De Rodríguez, de ese maestro que estaba ahí llevando lo que es la defensa del padre Bolívar, y hoy es parte de nuestros 3 fórmulas doctrinarias, que es Zamora, el Rodríguez maestro y el padre Bolívar, que hoy estamos ahí consolidando como una alternativa estratégica desde la televisora de la Fuerza Armada y por supuesto de referente informativo, que no podía faltar contar con analistas y con estudiosos como María Fernanda Barreto, quien es directora de la plataforma comunicacional Huele Azufre. Queríamos permitirme, María Fernanda, y no una pausa, con calma, con tranquilidad. Ya por ahí tenemos el segundo reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Quiero saludar a nuestro mayor general Helio Estrada Paredes, perfecto estratega del orden interno, nuestra Guardia Nacional, nuestra Academia Militar de nuestra Guardia Nacional, nuestro general Crespo por allá, y a todo el equipo de oficiales de planta nuestra y nuestros cadetes, damas y caballeros del honor, es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión popular, militar y policial. Policial hoy, con nuestro Cuerpo de Investigaciones Penales Científicos. Por ahí quiero saludar a nuestro comisario general Vladimir Flores. Están hoy renovando los cuadros de todo lo que tienen que ver las delegaciones a nivel nacional. Vamos a ir a una pausa, María Fernanda. Quería saludar a los amigos y las amigas de lo que es hoy nuestro Estado venezolano, que hoy está asentado en nuestra Constitución y dando perspectiva de la unión popular, militar y policial. Vamos a irnos a una pausa rapidito. Bueno, volvemos en lo que es hoy una visión del conflicto y a la vez de una ofensiva que pareciera que acertadamente la presidenta de Honduras asumió como presidenta pro tempore de la CELAC y del que hoy está gravitando en estos días la reunión de los jefes de Estado, que fue una idea de mi comandante Chávez, que en ese momento era nuestro presidente actual, Nicolás Maduro Moros, era prácticamente el canciller. Imaginémonos esto, ¿no? Hay toda una data, toda una historia, y del que yo quería también otro tema que es importantísimo hoy, la CELAC, pero los BRIC. Pareciera que hoy nos unen dos visiones del multicentrismo, la multipolaridad del padre Bolívar, que hablaba del equilibrio del universo. Yo quería ver un video y quiero agradecer y saludar aquí a la delegación que se encuentra en el país de los gobiernos aliados de China, que está cumpliendo en estos días, nuevo año chino, saludar. Igualmente a la Federación Rusa, un saludo. Igualmente a la de Vietnam, a nuestra Cuba revolucionaria, a Irán, saludar nuestro embajador. Yo quería ver ese video para que María Fernanda nos diera toda una visión de lo que hoy tenemos como vitrina estratégica para este sur global. Vamos a ver ese video de Putin. Los latinoamericanos siempre han luchado por la independencia y la historia de su continente está llena de los ejemplos más llamativos. ¡Aquí están los cachorros! ¿Con qué
Nicaragua libre, 20 de julio de 1979. Este fue el caso en la segunda mitad del siglo pasado, cuando el continente dio al mundo luchadores tan desinteresados por la justicia y la igualdad social como Salvador Allende, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Debo decir que este aplauso es apropiado. Como suele decirse, un aplauso que habla del papel de aquellas personas que acabo de nombrar. Recuerdo mis encuentros con Fidel Castro. Fueron varios. Era un coloso. Era un hombre que cada segundo pensaba en la gente. Y no solo en los cubanos. Pensaba en toda América Latina. Pensaba en todas las personas del planeta Tierra. Y de hecho, toda su conciencia estaba imbuida en la preocupación por lograr el bien común y la justicia. Esta era una personalidad única. Este es el tipo de personas que produce América Latina. No sería exagerado decir que incluso ahora los países latinoamericanos están mostrando un patrón en el éxito del proceso progresivo de formación de un sistema multipolar de relaciones internacionales basado en la igualdad, la justicia, el respeto al derecho internacional y a los derechos legítimos de cada uno de sus intereses. Y para estos propósitos estamos dispuestos a construir una interacción tanto a nivel bilateral como a trabajar estrechamente con las asociaciones de integración de la región latinoamericana, con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, con el Mercado Común Sudamericano y, por supuesto, Rusia acoge con agrado las intenciones de varios estados latinoamericanos de unirse a las actividades de los BRICS como miembros plenos y socios. El volumen de negocios comercial entre Rusia y América Latina ha aumentado un 25% en los últimos 5 años. Las exportaciones rusas se multiplicaron por 2.3, incluidos los bienes que los países latinoamericanos necesitan: trigo, fertilizantes, productos petrolíferos y muchos otros bienes vitales. Nuestros activos comunes incluyen una serie de grandes inversiones y proyectos de alta tecnología mutuamente beneficiosos. En Bolivia, el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear, con la participación de Rusia, empresas biofarmacéuticas conjuntas están ampliando sus actividades en Nicaragua y Venezuela. Y en Cuba se moderniza una planta de metalúrgica. Estos son solo algunos ejemplos. Nuestra actitud amistosa hacia los países de la región también se refleja en el hecho de que siempre estamos dispuestos a acudir en ayuda de los latinoamericanos y siempre extenderles una mano y apoyo para superar las devastadoras consecuencias de los desastres naturales en la lucha contra el terrorismo, extremismo, crimen organizado y tráfico de drogas. Actualmente son casi 5.000 los estudiantes latinoamericanos que estudian en nuestro país, mientras que este año académico también aumenta la cuota anual para su admisión a plazas económicas en las universidades rusas. También capacitamos personal profesional para las fuerzas del orden nacionales de países latinoamericanos. En esa nueva arquitectura policéntrica, los estados de América Latina, con su enorme potencial económico y recursos humanos y el deseo de aplicar una política exterior soberana e independiente, desempeñarán uno de los papeles principales en el mundo. No hay duda de ello. Una lectura policéntrica que nos da nuestro presidente Vladimir Putin a lo que es la América hoy y las posibilidades que tenemos, la CELAC, el ALBA, igualmente los BRICS. ¿Qué podemos decir de todo esto? Decía analista.
de todo este subglobal? Bueno, en primer lugar, reiterar esa posibilidad inmediata de que el enemigo común nos una. Entonces, en el caso de nuestra América, como estábamos hablando antes, espacios como la CELAC son espacios en los que auténticamente se puede avanzar en la construcción de la unidad por encima de espacios como la OEA, que se han dedicado a fomentar las divisiones. Hay que señalar que además Gustavo Petro asume dentro de muy poco la presidencia pro tempore de la CELAC. Esperemos que prime ahí la visión de los intereses de nuestra América por encima de los intereses imperialistas. Con respecto a los BRICS, bueno, el BRICS Plus es hoy día el espacio de integración más importante que surge en contraposición al bloque hegemónico. Por supuesto que ahí Rusia y China tienen el gran liderazgo, cuenta ahí también con el gigante sudamericano de Brasil, cuenta también con otro gigante asiático como es la India, también está ahora ahí Irán, Sudáfrica, y este espacio de integración que ha venido creciendo también ha incorporado a nuestra amada Cuba y a Bolivia a este bloque. Entonces esperamos que además próximamente cesen las terribles barreras que ha puesto Brasil a Venezuela y que Venezuela también logre incorporarse próximamente a los BRICS, porque como dijo el presidente Nicolás Maduro, Venezuela pertenece naturalmente a los BRICS por su trayectoria, por su historia. Sin embargo, dentro de los BRICS, aunque haya alternativas económicas, aunque haya una insubordinación económica, una puja por el mundo pluricéntrico y multipolar, una búsqueda de, por ejemplo, romper la hegemonía de ese sistema SWIFT, de romper la hegemonía del dólar, de avanzar a posicionar nuevas monedas y el intercambio económico. Sin embargo, ahí no hay una visión política realmente anticapitalista que sea hegemónica. Y en ese sentido es importante que Venezuela y nuestra América construyan una propuesta propia que supere el sistema capitalista, porque si el mundo pluricéntrico y multipolar que emerge es igual un mundo basado en este sistema que excluye, que crea desigualdades y que cada vez las aumenta y que su tendencia es a la concentración, entonces rápidamente volverá a avanzar la división internacional del trabajo, volverán a ser un nuevo centro, una nueva periferia, volverán a concentrarse los capitales y surgirán nuevos imperios y volveremos a la misma catástrofe y no se detendrá además esta catástrofe, valga la redundancia, ecológica a la que está llegando el planeta, porque no hay una solución a la crisis ecológica que enfrenta la humanidad dentro del capitalismo. Un paréntesis, hay algo, fíjese, porque hemos hablado de temas que hoy son parte de la visión, pero importante es hoy la presidenta de Honduras, como presidenta pro tempore de la CELAC, el tema del medio ambiente. Y vemos hoy que pareciera que fue parte, siguiendo ese discurso de Trump, él como protagonista petrolero, que está abandonando totalmente lo que es el Acuerdo de París. En el caso del gobierno norteamericano, el actual gobierno, vemos hoy lo peligroso que está causando hoy el cambio climático. Grandes retos tenemos entonces hoy de irnos en conjunto para ir consolidando nuevas instancias ante la falta de política de la Organización de Naciones Unidas, como la CELAC, que asuma hoy, e igualmente los BRICS. Pueden ser alternativas ante el peligro, como lo decía nuestro comandante Chávez, y está aquí, el peligro de la especie humana, en la consolidación de cuidar la vida del planeta. Por supuesto que sí, pero para que lo sean realmente deben llenarse de un contenido político coherente con ello. En ese sentido, fíjate, el comandante Chávez nos hablaba de ese mundo pluripolar como única garantía de paz.
Y tenía toda la razón, tenía toda la razón. Eso también lo basa el comandante Chávez en el pensamiento de Bolívar. Claro. Es ese mundo pluripolar el que nos va a dar la posibilidad de tener un mundo en paz. Y tener un mundo en paz significa tener un mundo con justicia. Por eso también es muy importante superar esta crisis a la que han llevado el derecho internacional humanitario, que ahora andan hablando de un mundo ajustado a reglas. Entonces el genocidio se hace legal, el genocidio que está ejecutando, el brutal genocidio que está ejecutando Israel contra el pueblo palestino es legal, no se detiene, continúa, y asimismo será legal seguir matando niños en el mundo, mutilando niños ante los ojos de todos, porque ellos creen en un mundo ajustado a reglas, que es una visión muy pragmática del derecho, donde se resume en que lo que a ellos les sirva es legal, y lo que no les sirva será ilegal. Fíjate, aún hoy en esta, y la seguimos condenando el tema de Hitler, de ese holocausto que nos negamos a que continúe, lo que fue el holocausto. Uno que cree en los postulados de los derechos humanos, igual que tú, yo creo que eso es una condena mundial. Así hoy estamos condenando la operación que tiene el gobierno de Israel con Líbano, con Palestina, con todo lo que está gravitando. La construcción de ese gran Israel. Así es. Con el que amenaza ese ente sionista, que no solamente pretenden acabar humana e históricamente con Palestina, porque también está tratando de borrar la historia, apropiándose incluso de la culinaria palestina, de la culinaria árabe, y presentándola ahora en los programas, ese monopolio mediático. Ahora hay programas de estos en los canales de cocina que presentan recetas árabes como el hummus, como una receta típica israelí. Por ejemplo, hasta ese nivel llega. Es así, es así. Pero lo que yo quería plantearte es que no solo hay que construir una economía multicéntrica y pluripolar, hay que llenar eso de un contenido de propuestas, también políticas y culturales, que vayan mucho más allá de eso y que incluyen también, por ejemplo, plantearnos un nuevo derecho internacional que nazca de los pueblos, que obedezca a los derechos de los pueblos, un nuevo derecho internacional que sea descolonial, que por ejemplo sirva de base para el proceso de descolonización que están asumiendo con tanto valor los pueblos de África, por las luchas descoloniales de nuestra América. Ese nuevo derecho internacional tenemos que construirlo a los pueblos, y ahí Venezuela también, junto con Cuba, junto con Nicaragua, debe ser vanguardia también. Entonces hay muchas propuestas que debemos levantar desde nuestra América. Yo recuerdo que la primera vez que vine mencioné, y creo que es importante volverlo a mencionar ahora, el imperialismo en decadencia, en esta grave crisis, reacciona con violencia. Y no hay ningún imperio a lo largo de la historia de la humanidad que haya tenido tanto poder como el que ha logrado este imperio capitalista en el siglo XXI. Con ese poder es obvio que su caída es mucho más violenta que la caída de otros imperios, y toda caída de imperio ha sido violenta. Ante esa violencia que impone la guerra, que pone a la OTAN a pelear contra Rusia, que asusa el conflicto en Asia Occidental para promover ese gran Israel con el que pretende controlar toda esa región. Ese imperio que está generando ahora, trayendo también el conflicto a la región del Indo-Pacífico, que ahora está también llevando el conflicto al Ártico. Ese mundo requiere ser enfrentado con una propuesta real de paz. Y la paz con P mayúscula es paz con justicia. Entonces tenemos que avanzar los pueblos en la construcción de justicia. Claro, recordar que nuestra independencia y nuestra soberanía nació en tiempos de guerras entre potencias. Así surgió nuestra independencia y nuestra soberanía, y también ese mismo contexto en la Primera Guerra Mundial, bueno, mundial por las dimensiones que tenía para ese momento, nace la Revolución Rusa. Es decir, estos tiempos de crisis en los que el capitalismo responde con guerra y con fascismo, son tiempos en los que también podemos levantarnos como alternativa, como oportunidad. Y para eso es fundamental no la integración, la unidad.
El comandante Chávez nos recordaba que Bolívar y San Martín nunca hablaron de integración, sí, hablaron de unidad. Integración, según nos dijo Chávez, es una palabra de uso liberal que nace a finales del siglo XIX, pero la palabra bolivariana es la lucha por la unidad, que es mucho más que la integración. Y a mí me gusta recordar que Chávez además lo resumía en un chiste y decía: se integra la sardina al tiburón cuando el tiburón se la come. Y no es eso por lo que estamos luchando. Claro. Estamos hablando hoy entonces que tenemos un tiempo perfecto que nos pone Dios, ese Dios que siempre nos acompaña, y que siempre está aquí, y siempre le agradecemos a todos los que están en esa ventana alternativa que nos dan la oportunidad de vernos y escucharnos. Es darnos hoy una visión de que la Rusia de hoy, China, la multipolaridad, el multicentrismo, Irán y toda esta América meridional, tenemos la oportunidad de oro de una unión perfecta en favor de la autodeterminación de los pueblos. Que quiero yo, de verdad, que nos faltan unos minutos para ese tema de por qué tenemos que hoy decir la autodeterminación de los pueblos, el respeto, de lo que es hoy una necesidad, porque hoy sabemos, como tú lo explicaste en el primer y en el segundo segmento, que la inmigración viene y sobreviene de un ataque. Antes eran luchas y guerras convencionales, hoy están aplicando medidas coercitivas contra los pueblos, medidas coercitivas que buscan implosionar a los pueblos del mundo y lograr acabar con la autodeterminación de los pueblos. Es eso que hoy tenemos que llevarle la conciencia ante una guerra cognitiva que nos imponen las grandes plataformas comunicacionales. Es hoy negarnos a estos temas de de lo que es hoy las medidas coercitivas e igualmente esa lucha no armada. Claro, la lucha por defender la paz donde la hay y por construir la paz donde no la hay, pasa siempre por la defensa de la soberanía, porque sin soberanía no hay paz, mucho menos cuando esa soberanía se ve violentada por un imperio depredador y sumamente violento que lo que busca siempre es dinamitar la unidad de los pueblos. La unidad de nuestros pueblos hay que tejerla desde abajo. La propuesta bolivariana además es una propuesta de unidad y de hermandad que ahora debemos llevar no solamente para los pueblos de nuestra América, sino para todo el sur global. Eso pasa, por supuesto, por recordar siempre que un bolivariano jamás será xenofóbico, ¿ya? La xenofobia es contrarrevolucionaria y antichavista y antibolivariana. Un bolivariano debe ser siempre una persona que abogue por la unidad de los pueblos y que sea siempre un antiimperialista. Un bolivariano, una bolivariana es por definición antiimperialista. Esa lucha por la unidad entonces debe tejerse en todo el sur global, y eso nos llama también a mirar no solamente al Asia, sino también al África. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestros lazos con el pueblo africano, yo diría específicamente también con esa Confederación del Sahel que está dando una lucha importantísima por su verdadera descolonización. Porque a mí me gusta mucho como lo explica el historiador venezolano Vladimir Acosta. Una cosa fue la lucha por la independencia, pero no todos los que lucharon por la independencia lucharon por la emancipación. Algunos lucharon por la independencia, pero aún pensaban en ser de algún modo dependientes y subordinados. La lucha por la verdadera emancipación es la lucha por la soberanía. Entonces, para tener paz, para construir la paz mundial, para defender la paz de esta propuesta de guerra mundial que ha desatado el imperio en decadencia, hay que luchar por la justicia económica, la justicia social, por unas relaciones internacionales justas, por un nuevo derecho internacional que sea realmente justo, que responda a los intereses de los pueblos y por nuevos espacios de verdadera unidad, que vayan mucho más allá de la integración y que sean capaces, por ejemplo, los pueblos del mundo de detener barbaries como la de Palestina, porque tú hablabas del genocidio que cometieron los nazis,
Pero la verdad es que cuando llegaron, en primer lugar los soviéticos, por cierto, Claro. y luego los aliados a esos campos de concentración, así es. mucha gente dijo, ay, no sabíamos lo que aquí estaba pasando. Y era verdad, muchos en el mundo no sabían lo que estaba pasando en los campos de concentración. Ahora no hay nadie que pueda decirle a sus hijos, es que yo no sabía lo que estaba pasando en Palestina. Mentirá, porque ahora este genocidio está ocurriendo ante los ojos de todos y de todas. No hay nadie, creo yo, que tenga un teléfono o un televisor y no haya visto la imagen de un niño palestino asesinado. Así es. Entonces estamos peor que ante ese otro genocidio, peor que ante otros muchos genocidios que están ocultos a los ojos de la humanidad. Incluso el proceso genocida en Colombia está muy oculto a los ojos de la humanidad, pero el genocidio palestino está a la vista de todos y todas y no hemos sido capaces de detenerlo. Los pueblos del sur tenemos que ser capaces de detener de una vez por todas ese genocidio y de detener la expansión del sionismo por el Asia Occidental y también por nuestra América. Hay que detener el avance del sionismo también en nuestra América. Bueno, María Fernanda, yo ahorita que estamos estudiando todos estos temas estratégicos, ¿verdad? Quiero de verdad darte la responsabilidad para que nos visites nuevamente, para que no nos abandones. Quiero agradecerte a ti, a todo el equipo de la plataforma Huele a Azufre, ¿verdad? Desde aquí, desde TVFAN, queríamos despedirnos por el día de hoy. Agradecerte a ti por la invitación. Acompañarnos aquí con aquí tenemos como presidente a nuestro general Morales. Quiero saludar a nuestro general Benzi Guerrero, igualmente que está en la SODI Mérida, con el coronel Patiño, que es vicepresidente, y todo este equipo perfecto desde aquí. Saludarte, esperemos que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vamos ahora por ahí tenemos la Feria del Cardumen. Por ahí la tenemos, vamos a irnos con el reporte de la Feria del Cardumen, que están haciendo un trabajo perfecto. Un abrazo al ministro Loyo también. Un saludo. Yo trabajé muchos años en Isopesca. Bueno, ahí estamos. Pues que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.